Estamos iniciando, la semana número 2 de módulo 4, textos y visiones del mundo. Literatura, la unidad se llama Literatura, un acercamiento a otras realidades. Y me da mucho gusto estar acá con ustedes en este día y poder hablar de manera general sobre lo que atañe a los contenidos que tienen que ver con esta unidad. Aprovecho para, permítame presentar textos. Listo. Vamos a hablar de muchos temas, entre ellos Esta es la orden del día, la sesión número 3 en total, sería la sesión número 1 de la semana. El propósito de la sesión, semana 2, sesión 3. Explicación de los contenidos generales, la dinámica de trabajo y los ejercicios, las actividades integradas 3 y 4, que ponen mucha atención, sobre todo a la 3. Cuestiones de plagio en general, también voy a evitar algunos consejos para esto del plagio. Voy a dictar algunos consejos sobre esto. Los ejercicios para puntos de la semana 2 también tienen que ver con su participación. Y también con ver el video al final de la semana. Ambos videos, el de hoy y el del viernes. Las preguntas de ustedes, las precisiones generales sobre lo que se haya podido escapar y demás, y la sesión del viernes, ¿no? Entonces, me parece una buena oportunidad para que ustedes puedan explorar un poco esto. Primero voy a hablar sobre, aquí está, literatura, un acercamiento a otras realidades, que contiene 10 grandes materiales, 10 grandes materiales, y como les explicaba la semana pasada, hay una división entre ellos. Esa división tiene que ver mucho con, una vez que ustedes, la semana pasada hablábamos de que había textos literarios, de que había literatura, de que había lectura, entonces hacían una división en toda la semana, que es esto que voy a ver acá. Miren, esto que estaba acá, ahí, es la semana 1, fondo y forma, el análisis, textos literarios, qué es un texto literario, qué es literatura, cuáles son los géneros literarios, cómo analizar un texto. Esto fue lo que a grandes rasgos vimos la semana pasada. Pero en esta, ya una vez que ustedes saben qué es la lectura, qué es la literatura, cuáles son los géneros literarios, etc., ahora corresponde a que ustedes puedan apreciar cuál es, ahora sí, la división de la literatura, la división histórica, es decir, la división cronológica de la literatura. Buenos días, Ariadna. Y esa división cronológica de la literatura tiene que ver mucho, o tendrá que ver mucho con los años en que se desarrollaron ciertas corrientes. Como lo ven aquí, que es el contenido general de la semana número 2, hay muchas divisiones que tienen que ver con la literatura y la sociedad. Entonces, la sociedad fue cambiando a lo largo de los siglos, y esos cambios trajeron divisiones, y esas divisiones son las que podemos apreciar de manera general, como en aspectos como el romanticismo, las vanguardias, el realismo, en el siglo XVIII y XIX, y en particular, en el siglo XX, que son muchos de los textos que estamos leyendo son el siglo XX. Entonces, con las vanguardias, ahorita vamos a ver un video al respecto. El contenido general a grandes rasgos es ese, y se construye a partir de dos ejes, como les dije. Una cosa que se llama ficción y realidad, que es la construcción de mundos posibles. Como les dije, es importante que ustedes revisen los materiales, a lo mejor no hoy, pero espero que el viernes puedan revisar algunos de los materiales, y también algunas de las actividades integradoras que también se ven en la parte de abajo de su pantalla, el que está en rojo, y que a partir de esas puedan preguntar cosas. Es bien importante que ustedes pregunten, que no se queden con preguntas, y que si tienen alguna duda la hagan, pero también es importante que, como parte de sus responsabilidades en Prepa en Línea, sepan que ustedes tienen la responsabilidad de revisar los materiales y hacer preguntas sobre los materiales. A veces me preguntan cosas de las actividades integradoras que ya están en los materiales, y entonces se hace mucho más difícil revisar. Más bien, se hace mucho más difícil ayudarlos.
por esta cuestión, ¿no? Entonces, bueno, literatura, un acercamiento a otras realidades es el nombre de la semana número 2, de la unidad número 2, y se va a enfocar, como les dije, en la relación que se establece entre el hombre y la literatura, es decir, la sociedad y la literatura, cómo son vistas, cuál es el sentido de que se relacionen, cuál es el sentido de la vida, etcétera, ¿no? Sí, hay de acuerdo a la literatura. De ahí van a tener más o menos unos 3 o 4 ejemplos de lecturas que ustedes van a tener que revisar. Entonces, bueno, eso es básicamente. Ariadna, si en algún momento tienes una duda, no, por favor hazla, no importa que estoy explicando. Si hay algún video que voy a poner 2 hoy, a lo mejor sí te pediría que esperaras un poquito a que termine, pero si para que no se te olvide, puedes escribir o activar tu micrófono y colocar tu duda. Entonces, bueno, literatura, ficción y realidad, ahí viene. Literatura, ficción y realidad nos adentra en cuál es la relación entre lo que es real y lo que no es real. La semana pasada estábamos entre lo ficticio y lo real, y las lecturas de esta semana son un claro ejemplo de cuándo es ficticio algo y cuándo no es real. Entonces, bueno, pues esa parte sí es importante que la revisen, porque aquí está el material. Y esta de mundos posibles que están ahí, que estoy marcando ahí, esa es súper importante para la actividad integradora número 3, que es las diapositivas que tienen que hacer, que voy a explicar más adelante. Entonces, ven, aquí vienen los ejemplos: tipos de mundos, realistas, maravillosos, onírico, y cuál es su definición. ¿Sí? Bien, las fuentes de consulta. Perdón, todo lo que ustedes tienen que hacer es localizar cuáles son los mundos posibles de estos que están aquí: mítico, utópico, ciencia ficción, realismo, onírico, maravilloso. Tienen que decirme cuál de los dos, o cuál de todos estos, perdón, no son dos, son 2, 4, 7. ¿Cuál de estos 7 se presenta en los textos que ustedes leyeron, que van a leer para esta semana, que son una parte de la novela que se llama Frankenstein, y también son un cuento que se llama La Debutante? Entonces, esos dos me van a decir, yo lo leí, y ahora cuál es la relación entre esto que se llama mundos posibles o mundos reales. Tienen que decirme específicamente cuál, y ya. Entonces, bueno, ese es el primero. Luego el segundo, que se llama literatura e individuo, viene aquí una infografía donde cuál es la relación entre la literatura y el individuo en función del circuito de la comunicación. Viene autor, lector, texto y obra. El autor y lector son el emisor y receptor, y el texto a la obra sería el vínculo en el cual se comunican. El autor difícilmente va a conocer a todos los lectores que tiene, pero puede pasar si el autor, por supuesto, está vivo. Y el lector tiene que utilizar sus habilidades, como dice ahí, para interpretar un texto. Ustedes en realidad son lectores y tienen que utilizar ciertas habilidades para interpretar un texto. Eso es básico. Las habilidades las van a ir adquiriendo a lo largo de las semanas, pero las anteriores sesiones les enfaticé muchísimo que para adquirir habilidades deberían leer el material, bueno, todos los materiales, pero en particular el material que se llama Fondo y Forma, que también se los puse en los 2 videos, y que habla muchísimo, bueno, les ayuda muchísimo para analizar un texto literario. Entonces, de las siguientes 4 semanas, podríamos estar hablando sin cesar o sin parar de ese material, porque, repito, es el más importante de todo el módulo, de las unidades. Entonces, bueno, aquí ustedes, repito, se van a convertir en autores, lectores, textos y obras. Eso es una infografía, es muy rápida, y tienen que decirme cuál es la relación. Esto más bien les sirve a ustedes para poder leer. ¿Sí? Ahora, el sentido de la vida, ya vimos mundos posibles, ya vimos relación, y es uno que se llama el sentido de la vida. El sentido de la vida es es una cuestión incluso hasta filosófica y religiosa, que por medio de la literatura nos va a dar la visión de una persona. Es decir, una persona piensa algo sobre la vida, sobre el mundo, sobre la filosofía, y lo plasma en su obra, ¿no? Eso en un texto ficticio, un texto que no es real, por lo tanto, pero no es filosofía. Tiene filosofía, pero no es real, es ficticio. Eso es básicamente lo que hace la literatura. Entonces, bueno, les voy a poner este video para que se identifiquen un poquito. Ariadna, si me haces el favor de hacer un resumen pequeño, un par de renglones sobre el video, me confirmas, por favor, si no, para preguntarte.
No es necesario que actives la voz, pero sí es necesario que participes, si no, no puedo ponerte las participaciones correspondientes a un punto. Esta pregunta fue formulada por todos los que aparecen en la lista y millones de personas más. Hasta donde sabemos, los seres humanos somos los únicos animales de este planeta que nos preguntamos cosas como ¿para qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de la existencia? O sea, ¿cuál es el sentido de la vida? En la historia de ciencia ficción Guía del Viajero Intergaláctico de Douglas Adams, una raza de seres pandimensionales hiperinteligentes del pasado remoto construyen la segunda mejor computadora de todos los tiempos para que responda a la pregunta acerca de el sentido de la vida, el universo y todo lo demás. La computadora, llamada Pensamiento Profundo, lo medita durante 7,5 millones de años y da una respuesta. Si quieres saberla, la diremos al final de este episodio, pero no le adelantes, se pasa rápido. La mayor parte de las religiones ofrecen una respuesta trascendental, es decir, el sentido de la vida no se puede encontrar en la vida misma, sino en otra realidad. Aseguran que nuestra existencia en este universo es solo una etapa y que el sentido de esta vida es prepararnos para la siguiente. Para las religiones monoteístas, la fe y/o nuestro comportamiento determinan si Dios nos mandará a un lugar de premio o de castigo. En contraste, para las religiones mexicas y de los vikingos, lo que importaba era la manera en que morías. Otras religiones de India dicen que el propósito es alcanzar la iluminación y romper el ciclo de reencarnaciones. Si decides que te convence una respuesta ya preparada, solo tienes que escoger una de las cientos de religiones que declaran que la suya es la única que sabe el verdadero sentido de la vida. Por otro lado, está la filosofía. Esta disciplina usa la discusión crítica y la argumentación racional para enfrentar preguntas acerca de la existencia, el conocimiento y la justicia. A través de los tiempos, los filósofos han ofrecido diferentes respuestas a la pregunta sobre el propósito de la existencia humana. He aquí algunas. Como no se sabe si habrá una vida después de esta, para los hedonistas el sentido de la vida está simplemente en encontrar el placer y evitar el dolor. Para Aristóteles, conseguir una cosa siempre es un medio para conseguir otra. Por lo tanto, hay que distinguir cuál es el bien supremo. Hasta nuestros días identificamos este bien supremo ya sea con la felicidad o con la virtud. Para los cínicos, los estoicos y los epicúreos, el bien supremo es vivir en armonía con la naturaleza, rechazando convenciones sociales como la riqueza o el poder, muy afín a lo que propone la filosofía Tao. Desde un punto de vista puramente biológico, el sentido de la vida podría ser dejar una descendencia saludable que se adapte a su medio ambiente. Friedrich Nietzsche es más extremo. Para él, el sentido de la vida está en ejercer la voluntad de poder, crecer, fortalecerse y someter a otras voluntades. El nihilismo asegura que todo lo anterior son tonterías y que la vida no tiene sentido. Para Albert Camus, la condición humana es absurda y el mundo es indiferente a nuestra necesidad de sentido. Aún así, es posible vivir con dignidad frente al absurdo y rebelarse contra la indiferencia del mundo. Y si profundizas en la filosofía occidental u oriental, encontrarás muchas ideas más. ¿Cuál es entonces el sentido de la vida? Bertrand Russell afirma que, a diferencia de las afirmaciones científicas en las que se puede presentar evidencias a favor o en contra, cuando se afirma que cierto bien es el bien supremo, no se puede presentar más evidencia que los propios sentimientos. Quienes estudiamos la comunicación decimos que el sentido no es algo que hay que encontrar, sino que hay que construir. Y esto no lo hacemos solos, sino en sociedad, porque lo armamos a partir de la historia de nuestra comunidad, del conocimiento científico y cultural que vamos adquiriendo, de nuestras experiencias personales y de las pláticas con compañeros, familiares y gente más sabia que nosotros. Si estás viendo este video porque estás pasando un momento difícil y piensas o sientes que la vida no tiene sentido, te hacemos dos recomendaciones. Primera, busca ayuda. Platica acerca de tus sentimientos y pensamientos con un psicólogo, terapeuta o persona de mucha confianza. Segunda, busca a quién ayudar.
Únete a un grupo que apoye a quien lo necesite o júntate con organizaciones que luchen por un cambio en la sociedad. Al crear y fortalecer estos lazos con los demás, verás cómo reconstruyes un sentido de la vida más sólido y complejo, no aceptado ciegamente, sino auténticamente tuyo. Nuestra pequeñez en el universo no quiere decir que seamos insignificantes, sino que todos estamos conectados formando parte de algo mucho mayor que cada individuo. Aunque a veces es doloroso, es maravilloso tener la capacidad de cuestionar la mismísima existencia. Lee mucho, llénate de arte y de conocimiento. A lo mejor hasta llegas a ser un filósofo que aporte una visión interesante. Ah, ¿quieres saber qué contestó la computadora a pensamiento profundo después de más de 7 millones de años de pensar? La respuesta a la pregunta sobre el sentido de la vida, el universo y todo lo demás es 42. Curiosamente. Comparte este video con tus amigos, síguenos en redes sociales y apóyanos en Patreon para que podamos seguir haciendo más. Listo. Entonces les decía, Ariadna, si me puedes ir haciendo el resumen, por favor. Tomos, avísame si no puedes contestar, para que ya no te pregunte más, por favor. Hola, buenos días. Perfecto, Ariadna. ¿Me puedes hablar sobre el video? Bueno, lo del sentido de la vida, Sí. creo que cada individuo le da un sentido, particular. No es en sí un conjunto o unas reglas o instrucciones que vayamos, siguiendo, sino que a lo largo de la vida le vamos dando un sentido. Muy bien. Esto tiene una relación, muchas gracias, es que estoy anotándote en la lista de participaciones para colocarte el porcentaje de puntos extra que te correspondería por tu participación. Entonces, bueno, estábamos hablando sobre, esto sí es una cuestión que tiene que ver con la filosofía y tiene que ver con la religión, ¿no? Entonces, pues a veces es un poquito complicado y a veces no vemos un poco la relación entre uno y otro, ¿no? Entonces eso nos puede costar un poco de trabajo. Lo que sí les recomendaría que se centraran es que esto, a lo mejor, repito, puede parecer un poco complejo, pero el video es muy ilustrativo en el sentido de explicarnos, intentar explicarnos cuál es el sentido de la vida a lo largo de los siglos. Muchas personas han pensado que el sentido de la vida es uno y al final no es ese, o tal vez sí es ese, pero no es el mismo para todos. Entonces esa parte para algunos es una cosa, para otros es otra. Para unos es ser feliz, para otros es virtuoso, para otros es tener hijos, depende del enfoque. Lo que quiero que ustedes vean es cuál es el enfoque que se está dando o que se está reflejando en los textos que van a leer. Esa es la parte que a mí más me interesa. Bueno, ese es el tercer material que están viendo en pantalla. Después hace como un corte, una división, donde se llama una cosa que se llama literatura y sociedad, es decir, cuál es la relación entre la literatura y la sociedad y cómo influye una en la otra. Es una relación que no se puede separar. Una persona vive en la sociedad y escribe cosas, por lo tanto hay un vínculo social, ¿no? Después hace un corte a que se llama literatura en los siglos XIX y XX, acá, y nos explica de manera, o sea, hace un recorrido, digamos, en los siglos, y nos explica el romanticismo, el realismo y naturalismo, el modernismo, el siglo XX y demás, ¿no? Entonces voy a poner características de la literatura contemporánea, voy a poner 2 videos más. Uno tiene que ver con que está acá, con el romanticismo, que estoy marcando acá. Son características del romanticismo adicionales a las que están viendo en la pantalla. Entonces es una chica que explica cuáles son las relaciones del romanticismo en literatura. Lo van a usar sobre todo en la actividad 3, que es la de Frankenstein. Entonces, por favor, nada más. Vamos a ver, bueno, mejor vemos primero el otro y luego ya vemos si nos da tiempo, porque también tengo que explicar las dos actividades integradoras. Voy a ponerlo, aquí está, dura 10 minutos y también pueden tomar notas al respecto, porque repito, les va a servir muchísimo, muchísimo a la hora de su actividad integradora número 3. Romanticismo con el ejemplo de Frankenstein o el moderno. La época de los sueños, ideales y batallas muchas veces perdidas, que hoy tenemos muchísimas herencias de esta época tan maravillosa y tan Frankenstein, oscura. Una novela canónica que ha sido traducida y escrita por una jovencita de apenas 18 años. Nada más con esto tiene para ser todo un éxito, ¿o no? Yo soy Manuela Vélez
y espero que te suscribas, que le des a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos de crítica literaria y para que conozcas más de los movimientos. ¿De qué va Frankenstein? Frankenstein, Víctor Frankenstein, es un científico, es una persona privilegiada con varios hermanitos, vive pues en Ginebra, es muy feliz y se va a estudiar. Una vez se va a estudiar, decide hacer una creación que ponga un antes y después en la historia. Y esta creación no es nada más ni nada menos que el monstruo de Frankenstein. Probablemente tú lo conozcas como Frankenstein y te imagines a un monstruo grande, verde y con unos tornillitos aquí. La verdad, el libro nunca lo describe de esa manera, pero tú cuando lo leas puedes imaginarte lo más monstruoso que te imagines. Se supone que era nuestro querido Frankenstein o nuestro querido monstruo. El primer rasgo del romanticismo es la educación y más allá de eso es el ideal de lo imposible. Sabemos que bueno, en esta época se están haciendo muchas preguntas los filósofos y los políticos para hacer una revolución a nivel mundial. Rousseau saca muchas alternativas como el Emilio, donde invita a que los jóvenes, los niños aprendan de filosofía o aprendan del mundo por ellos mismos. Entonces te voy a leer un pasaje súper bonito que yo pues como licenciada en proceso me parece un ideal muy rescatable, muy bello, que bueno, todos hasta el sol de hoy podemos. Y el pasaje dice así: nunca se nos obligó a estudiar y por alguna razón siempre teníamos algún objeto a la vista que nos empujaba a aplicarnos con fruición para obtener lo que pretendíamos. Era mediante este método y no por la emulación por lo que estudiábamos. A ellos nadie les obligaba a estudiar, ni a obedecer, ni a ser buenos, sino que por la simple curiosidad que tienen todos los chiquitos y que se puede seguir nutriendo a lo largo de la vida, es que van a hacer. Esto es un ideal muy, muy altruista, ya que, bueno, todos sabemos que tenemos un sistema educativo, creo que a nivel mundial, que funciona más que todo por el... ¿Cómo se llama cuando yo doy algo y me dan algo a cambio? Por la... Bueno, ahorita se los escribo si me acuerdo. Cuéntame en tu país o donde tú vives cómo ha sido tu experiencia educativa, sea en el colegio, en la universidad, en fin. Y si crees que este método puede funcionar. El segundo rasgo de Frankenstein es genial. ¿Qué pasa? En el romanticismo, los escritores, los músicos, incluso los artistas plásticos, basaban todo lo que sentían en la naturaleza. La naturaleza es un reflejo del alma. Por eso, cada vez que un personaje se siente triste, puede que estén en invierno, cada vez que se sienten más animados, que van a visitar a la familia, como en el caso de Frankenstein, que sabemos que es Víctor Frankenstein y no el monstruo, entonces es verano y así sucesivamente. Les voy a leer un texto de la creación, un pedacito de la creación del monstruo, para que vean cómo se narra. Una lluviosa noche de noviembre, teniendo en cuenta que noviembre es característico por ser frío, por ser oscuro, por ser lluvioso, y teniendo en cuenta que Frankenstein, que es una obra absolutamente oscura, fue escrita en este año que se llamó el año sin verano. Muy importante pues para los países que tienen estaciones y que les es muy raro. Ese año llovió todo el año. Claro que en Colombia pues estamos acostumbrados a eso. Conseguí por fin terminar mi hombre, con una ansiedad casi cercana a la angustia. Coloqué a mi alrededor la máquina para la vida con la que iba a poder una chispa de existencia en aquella cosa exánime que estaba tendida a mis pies. Era ya la 1 de la madrugada. La lluvia tintineaba tristemente sobre los cristales de la ventana y la vela casi se había consumido cuando el resplandor mortecino pude ver cómo se abrían los ojos amarillentos y turbios de la criatura. Respiró pesadamente y sus miembros se agitaron en una convulsión. Nada más de este párrafo creo que dice todo lo que les quiero explicar. Si no, déjamelo en los comentarios. En esta época, las personas como buscaban este ideal de lo imposible, esta utopía, y estaban en ese momento de empezar la ilustración, habían dejado atrás
muchas creencias cristianas, muchos mitos, muchos miedos. Entonces ya se empezó los hombres empezaron a pensar que podían ir mucho más allá con la ciencia. Y dice así: cuando el éxito me empujaba al entusiasmo, la vida y la muerte me parecían ataduras la vida y la muerte me parecían ataduras ideales, que yo sería el primero en romper, y así derramaría un torrente de luz en nuestro oscuro mundo. Una nueva especie me bendeciría como a su creador y fuente de vida, y muchos seres felices y maravillosos me deberían su existencia. Ningún hombre la gratitud de su hijo tan absolutamente como yo merecía las alabanzas de esos seres. ¿Esto es jugar a ser Dios o no? Y este pedacito nada más me recuerda mucho la singularidad que estamos viviendo hoy en día, y quizá la primera persona que se imaginó un androide pensó esto, pero en esa avaricia de tener a Dios agarrado por la chiva, como dicen en Venezuela, no le importó y siguió. ¿Tú qué piensas de la singularidad? Eso también es otro tema que podríamos leer y ver reflejados muy bien en nuestro Frankenstein. Bueno, yo sé que siempre se me olvida algo y esto no tiene nada que ver pues con el texto, pero para que me creas que amo mucho Frankenstein, mira, me tatué a Mary Shelley, tiki tin ti, no sé cómo se llama mejor. Y esas son las manitos de Frankenstein. Otro rasgo que encontramos en Frankenstein, no quiero leerles más porque no es un libro tan largo, me gusta mucho y quiero que lo leas si no lo has leído, y si lo lees de nuevo, ¿qué piensas en todo esto? En el romanticismo, los autores, como les dije, todos los artistas plásticos, músicos, poetas, siempre se referían a un viaje que si bien podía ser físico, de un lugar a otro, siempre ellos iban a viajar más al interior, a conocerse a sí mismos, iban a estar cada vez más cerca de su yo interior por medio de este viaje. Podría ser quizá también a través del alcohol, de las drogas. Siempre es muy puntual los viajes que van a llevar al centro de la persona. Cuando el monstruo, se ve rechazado no solo por su creador, sino por la sociedad, también después nos damos cuenta que él en su peregrinaje va conociéndose más su naturaleza, va a exigir incluso una pareja, las atrocidades humanas, y todo gracias al viaje, que es muy puntual para el romanticismo. Otra cosa que pasa en Frankenstein, que es al final, que es muy importante. Hay una cosa que se llama justicia poética, que la escribió Aristóteles en la Poética, donde habla de que, si el villano en la historia finalmente va a tener que pagar por lo que hizo. En el romanticismo se desligan de este concepto, y eso lo empezó Shakespeare, y ya después con Mary Shelley pasaron muchísimos años, y no hay justicia poética, aquí el monstruo toma sus acciones bajo su responsabilidad, y no es por una justicia poética, sino que es por manos propias, es una decisión siempre del mismo. Sí es que vemos al monstruo de Frankenstein como el villano, porque también podemos mirar a Frankenstein, el doctor Frankenstein, como el villano, y podríamos decir que hay una justicia poética, pero más desde la conciencia. No es que el héroe le va a dar el castigo al villano. No sé si me explico en este rasgo. Quinto y último, si quieres que sigamos analizando más a Frankenstein, el moderno Prometeo, que tiene mucha tela para cortar, déjamelo en los comentarios. Si te gustó el romanticismo, todas las novelas que me encantan son del romanticismo, así que también las podemos comentar. Esta edición te la recomiendo muchísimo, lamentablemente está agotada aquí en Colombia. Estaba tratando de hacer una pequeña colección y no pude completarla por eso, pero es excelente. Igual cualquier edición que consigas va a estar brutal, hasta pirateada, porque Mary Shelley ya se murió y ya es libre. Así que déjame en los comentarios si te gustó. Recuerda suscribirte y seguirme en mi Instagram. Muchos besos y gracias. Hoy te voy a...
Bueno, ahora sí, vamos a... Permítame, ya. Después de esto, resaltan los rasgos comunes. Recuerden, estos rasgos comunes que explica la chica en cuestión, sobre el romanticismo y en particular sobre Frankenstein, les van a ayudar en su actividad integradora número 3, que es la que hablas de hacer una presentación a partir de diapositivas. Entonces, bueno, ya que tenemos eso, voy a regresar brevemente a esto para terminarlo. Recuerden, una vez que han hecho esta revisión, literatura de los siglos XIX y XX, nos van a aplicar la literatura en México. Vean aquí cómo aparece literatura en México, y ahí es donde va a aparecer, perdón por la repetición, el otro texto que tienen que leer junto con Frankenstein, que es la debutante de Leonora Carrington. Si bien ella no es mexicana, porque no nació en México, no nació mexicana, después pasó una gran parte de su vida acá y fue muy importante en algunos movimientos literarios que se dieron en el país en el siglo XX. Entonces vean cómo están, y en el otro aspecto van a tener que revisar la literatura popular. Entonces hay dos versiones, bueno, dos divisiones de esto. La primera es la literatura europea, que se marca aquí en literatura del siglos XIX y XX, donde entraría Frankenstein, y el resto tiene que ver con literatura en lenguas en México, literatura en México y lenguas originarias. Esa es la parte, digamos, que personalmente más me interesa, porque tiene que ver con nuestras raíces y con no olvidar las 68 lenguas que se hablan oficialmente en el país. Oficialmente, bueno, el español, la lengua oficial, pero después hay 68 lenguas que tienen que ver con los pueblos originarios del país, y cada una tiene diferentes tradiciones, diferentes visiones del mundo, diferentes sentidos de la vida. Entonces ahí hay una relación entre ambos, lo europeo y lo originario, lo prehispánico, si lo quieren ver de esa forma, ¿no? Entonces esas son las dos vertientes que vamos a encontrar esta semana en el módulo. Aquí están, por ejemplo, características de la sociedad, y lo que me interesa acá es la literatura en México, y que se llama literatura en lenguas originarias, que es un PDF y nos dice cuál es la diferencia y cómo los podemos encontrar. ¿Ok? Entonces, bueno, una vez que ya llegamos a esto, las actividades 3 y 4, estas. Vamos ahora sí a explicar en la última parte de la sesión, vamos a explicar la actividad integradora 3, que es la parte como más jugosa. Si hacen preguntas, adelante por favor, y también espero sus preguntas a través de la plataforma en el chat interno de la plataforma. ¿Qué debo saber para la semana 2? Contenidos generales. Lo más importante que debes saber, digamos como el resumen que tienes que hacer, es que hay una relación entre literatura y sociedad, que hay una relación también con la literatura de Europa, y también que hay una relación con la literatura en lenguas originarias. El sentido de la vida es primordialmente europeo, pero también podemos tocarlo en las lenguas nuestras, ¿no? Para la semana 2 les sugiero, se los puse también, o se los voy a poner en el chat, en el foro aprendiendo. Para la semana 2 se llama, la idea es que hicieran un resumen del sentido de la vida, como el que me explicó Ariadna muy bien, y que después visiten esta página que se llama 68voces.mx, donde van a obtener información sobre las 68 voces que se hablan en México. Déjenme ver si puedo entrar de manera rápida. Aquí está. 68 voces. Tiene cuentos cortos y tiene uno por cada una de las lenguas que se hablan en el país. Vean, está ilustrado y es un video y viene en la lengua original. Entonces pueden pasar ustedes con las 68 voces, por ejemplo, purépecha, lo abren y viene aquí un pequeño video. Viene un video de 1 minuto, una animación muy bonita, donde viene en original purépecha y abajo viene la transcripción en purépecha, viene en español y viene en inglés. Está muy bonito el proyecto y les recomiendo yo que lo vean, porque es una buena forma de participar. Si alguien lo ve para el próximo viernes, tendrá participación extra. Recuerden que una parte de su participación es, sugerir, investigar cosas que le puedan recomendar y utilizar los demás, ¿no? Entonces, si participan con 68 voces en tus foros, pues obviamente eso es muy positivo y lo tomo mucho en cuenta a la hora de ayudarlos a sus calificaciones, y más bien a la hora de otorgar puntos extra. Se están esforzando, están buscando cosas, están investigando y lo están compartiendo con los demás. Esa es la idea general, ¿no? Entonces, bueno, ya que tienen sentido de la vida y 68 voces,
Ahora sí vamos a entrar de lleno en las actividades integradoras. Son la 3 y 4. En la 3 tienes que leer 2 textos, uno que se llama Frankenstein y otro que se llama La debutante. Ya hablamos sobre él y ya hubo un video. Ahí van a utilizar el sentido de la vida y este concepto que se llama creación de mundos posibles. Y tengan cuidado en la actividad integradora 3. Hay que tener mucho cuidado con entregar las diapositivas completas. Ahorita voy a explicar un poco más de manera más profunda. Cuidado con lo del plagio, copiar y pegar, ya vimos la semana pasada y hubo varios plagios, entonces por favor evítenlo. Luego no colocar referencias en la diapositiva y al final, es decir, no colocar citas textuales o paráfrasis y no respetar las 50 palabras. Eso sería por el caso en la parte de la actividad integradora número 3. En la parte de la actividad integradora 4, que se llama literatura y pluriculturalidad, tengan cuidado con no escuchar el poema, tengan cuidado con no contestar de 5 a 8 renglones en cada respuesta, eso es importante. Tengan cuidado con no poner citas y paráfrasis y tengan cuidado si no colocan referencias finales, son obligatorias por favor, y no se trata solo de opinar, se trata de que ustedes puedan opinar pero con información previa. Vamos a dejar esto acá y ahora sí voy a compartir la actividad integradora número 3. Vean aquí. Te dice cómo lo vas a realizar. Primero, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a hacer una presentación con 11 diapositivas. Voy a corroborar que son 11. Sí, son 11 diapositivas. Y lo primero que tienes que hacer, como lo dije, es leer el que se llama Frankenstein y el que se llama La debutante, que aquí están. Frankenstein y La debutante. Primero tienes que leer una reseña para saber de qué trata la obra de Frankenstein, porque como vieron la chica explicaba en el video, es una obra más larga y no es suficiente hacerse una idea con 10 páginas que estamos leyendo. Entonces necesito que se hagan una idea general y para eso les ponen un resumen. La reseña es un resumen. Primero leen el número 2 y luego ya anotan cosas generales y leen los capítulos 4 y 5 del volumen 1 de Frankenstein. Ya que hicieron eso, pues hacen notas. Después que hacen eso, leen que se llama tienen que leer La debutante de Leonora Carrington, que es una historia un poco extraña sobre una hiena y una niña. Entonces, les recomiendo que tengan cuidado y que lean con atención. Perdón, una vez que también hacen notas al respecto, una vez que hacen eso, tienen que crear una presentación. Puede ser PowerPoint, puede ser diapositivas de Google, puede ser Canva, puede ser cualquier página que ustedes utilicen, siempre y cuando haga presentaciones. Entonces vienen aquí, vean aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, y aquí viene portada, o sea, viene explicada cada una. Lo que voy a hacer es nada más, esto creo que no es problema, nada más, ¿qué es lo que tengo que hacer? Respetar las 50 palabras, no pasarnos, colocar citas y paráfrasis, y les voy a decir en particular qué diapositivas, ahí están los números de diapositivas, son 11, qué números de diapositiva llevan citas y cuáles no. Es muy importante que respeten esto porque si no podrían acercarse a un plagio, aun cuando ustedes, como dice aquí en el 11, aun cuando ustedes pongan las fuentes de consulta, deben de manera obligatoria colocar citas o paráfrasis en el cuerpo del texto, o sea, en las diapositivas. Entonces vean aquí lo que van a hacer es portada, primera impresión, Mary Shelley y su contexto. Vienen aquí, ¿no? Recuerden que son 50 palabras y no se deben pasar. Entre 30 y 50 palabras está bien, no hay problema con eso, pero deben colocar sus citas. Viene Frankenstein en el sentido de la vida, que es el video que acabamos de ver, La debutante, contexto, la obra perteneciente. Ese no les puse video porque ese no es del romanticismo, pero ustedes tienen que investigar. La debutante y el sentido de la vida, ficción y mundos posibles. Todo eso lo acabamos de ver y sus fuentes de consulta. ¿Alguna pregunta, Ariadna, sobre eso para decirles el siguiente paso? Sí. Dime. Por decir en el punto 3, nos hacen unas preguntas. Ajá. ¿Las preguntas se tienen que contestar o es un conjunto de todo? Muy buena pregunta. Las preguntas no se tienen que contestar, pero como un conjunto de todo. O sea, no va a ser una por una. No, porque además una por una a lo mejor no te daría las 50 palabras, probablemente te daría más. Entonces, puedes poner, la obra fue escrita el tal año,
La sociedad europea se distinguía por tal cosa. De hecho, algunos de los puntos de esta número 3 los destaca la chica del video que puse. Entonces pueden revisarlo ahí. Pues, ¿qué escribió esta autora? Pues lo escribió por una apuesta, estaba en Suiza, etcétera, ¿no? Todo eso es importante que lo revisen y me lo vas a redactar como si fuera un párrafo todo junto, Ariadna. Es una buena pregunta y después de eso me tienes que poner de dónde obtuviste la información. Si no sabes cómo, puedes revisar los videos de la semana pasada y también puedes revisar el manual de citación de Prepa en Línea CEP, que está en el formato APA que les han compartido desde el propedéutico. Y aún así, si tienes dudas, me puedes escribir el mañana, hoy o el viernes. Yo te puedo ayudar con eso. No creo que haya problema al respecto. Pero yo sugiero que veas primero el video, sobre todo el del miércoles, porque ahí aparece toda la información. Y si aún así tienes dudas, pues escríbeme, por favor. Entonces, para todas es lo mismo, ¿no? Me imagino. Sí, para todas es lo mismo, pero no todas vienen con pregunta, Ariadna. Entonces, por ejemplo, aquí, una obra perteneciente, Frankenstein pertenece al romanticismo, como lo explicó la chica. Entonces, lo que tienes que hacer aquí es selecciona un máximo de 2 frases que representen las características de dicho movimiento. Tú vas a buscar frases, vas a ponerlas entre comillas y luego vas a poner las citas, ¿sí? Acompañan las citas con imágenes. También las imágenes deben ir referenciadas, es decir, de dónde estás obteniendo las imágenes, sobre todo cuando no son libres de derechos, eso puede prestarse a un plagio. Luego avanza hacia el sentido de la vida, aquí puedes citar que el video que acabamos de ver, luego la debutante es lo mismo, primera impresión, contexto con preguntas como las que me hiciste. La debutante pertenece al movimiento tal y lo investigas y me dices cuál. La debutante en el sentido de la vida, la ficción y mundos posibles. A veces ustedes, porque no alcanzan a leer eso, de ficción y mundos posibles no los contestan porque no vieron lo que vimos al principio, que es los tipos de mundos que se pueden crear en literatura y tú me tienes que decir cuál es ese mundo que se está creando, ¿no? Ahí es muy importante que tú relaciones los dos, es decir, ¿tienen algo que ver? ¿No tienen nada que ver? ¿Se relacionan o no se relacionan? Ahí me lo vas a explicar, por favor. El 10 es muy importante porque unes las dos y ahí sí me doy cuenta si revisaste la plataforma y los textos teóricos y si leíste los textos que son La debutante y Frankenstein. Y luego vas a poner las fuentes de consulta en formato APA. Ahora bien, ¿cuál diapositiva, se me fue la palabra, perdón, cuál diapositiva debe llevar citas y paráfrasis y cuál no? Eso es importantísimo. Y aquí está la clave. Aquí está. De la actividad integradora 3, aquellos que no deben llevar citas o paráfrasis son el 1, que es la portada, la diapositiva 2 y la diapositiva 6. Y la 11, que la 11 son las fuentes de referencia o bibliografía, que es lo mismo, esa no debe llevar. Cuando sí tienen que llevar de manera obligatoria citas o paráfrasis, como lo hicimos la semana pasada, es en la 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10. Repito, 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10. Esas deben llevar forzosamente citas entre paréntesis, el formato de las citas y el formato de la paráfrasis entre paréntesis. Eso es obligatorio, si no están perdiendo puntos porque no estás citando tus fuentes, aunque las pongas al final. Hay una razón bien fácil, Ariadna. Si tú me pones, a ver, acá, dice, fuentes de consulta, coloca aquí el listado de fuentes de consulta, recuerda revisar el manual de citas, aquí viene con el que has trabajado en módulos anteriores, ¿no? Si tú me pones 5 fuentes de consulta, perfecto. ¿Cómo voy a saber cuál usaste en cuál diapositiva? No se puede saber si no me dices en cada diapositiva qué referencias usaste. Es para eso. Entonces no estaría mal, técnicamente no estarías cometiendo plagio, pero estaría incompleto lo que pones. Y si no me lo pones, es un plagio muy breve, pero es un plagio. Aunque pongas fuentes de consulta, si no me dices de dónde exactamente lo utilizaste, tienes que ser muy precisa, eso es plagio. Entonces, aguas con eso, tengan mucho cuidado con eso y revisen, por favor. ¿Alguna otra pregunta sobre esta actividad 3, Ariadna? No, nada más era eso, gracias. De nada. Vámonos a la 4, que se llama Literatura y Pluriculturalidad. La actividad 4...
es un texto, un formato, un archivo Word que viene acá. La voy a descargar ahorita y se los voy a mostrar en un momento. Lo abres, también vas a leer, por supuesto. Ahí va, listo, ahí está. Se va compartiendo. Ya lo tienen ahí o ya lo tenemos ahí. Y viene aquí, lo primero que haces es que tienes que escuchar el poema que se llama Canto de Primavera de Netzahualcóyotl. Lo vas a escuchar primero en náhuatl y luego en español. Y después respondes una serie de preguntas que te van a hacer. ¿Cuál es la principal característica de estas preguntas? Que deben tener 5 renglones. Es obligatorio que tengan por lo menos 5 renglones, si no voy a comenzar a bajar puntos. Aquí siempre hacen esto. ¿Habías escuchado antes poesía en la lengua indígena? No, esa no es una respuesta para ese nivel en el que están. Si no, me tienes que justificar, pues las lenguas son muy importantes, les acabo de poner fuentes para que las usen. Y sí, ¿en qué lengua? Pues yo en la secundaria escuché que una amiga tenía así, se oía, escuchaba muy bonito y me explicaba las costumbres. Pueden explicar todo eso, ¿no? Tanto sí como si no, tienen que explicarlo y justificarlo en 5 renglones por lo menos. Todas las respuestas se van a hacer iguales, a menos que les indiquen lo contrario, como viene acá. ¿Qué te hizo sentir? Las emociones, diferencia entre lo que sentiste, etcétera. Todas 5 renglones. Luego busca en internet fragmentos que se hayan escrito a partir de 1900 en alguna lengua indígena, con su traducción al español. Puede ser de cualquier género. Elige uno que te parezca interesante, de preferencia uno con alguna lengua indígena que se hable en tu estado o comunidad. Si no es el caso, busca otra. O en la comunidad de una persona que conozcas. Luego viene aquí, graba un audio en el que leas dicha obra o fragmento en español. Sube tu audio a la nube y pega el índice en este recuadro. Verifica que la liga funcione. Si yo tengo que pedir permiso para la liga, ahí automáticamente están perdiendo muchos puntos porque tiene que ser pública para que cualquier persona la pueda revisar. Luego reflexiona y comenta, sigan 3 a 5 líneas, es importante. Luego lee el artículo La importancia de las comunidades indígenas, ahí van 3 referencias. Busca en internet alguna muestra de lírica mexicana, aquí también 5 renglones. Luego reflexiona y comenta, también México es, y luego te hacen la pregunta, ¿crees que la lírica se refleja dicha pluriculturalidad? Y 3 a 5 líneas, renglones. ¿Cuál consideras que es la importancia de la literatura? 3 a 5 renglones. Y al final me van a poner sus referencias, que en este caso son poema de Netzahualcóyotl y luego el de la pregunta 2 y 3, poema con el que harán el audio, el artículo que se llama La importancia de las comunidades indígenas. Ahí van 3. Y el último es el de la pregunta 7, ejemplo de lírica mexicana. Esas son las 4 referencias que tienen que poner. Es obligatorio. Recuerden, los links no sirven. Lo que sirve es colocar toda la fuente y referencia APA, como lo practicamos el viernes y el miércoles. Vean los videos, por favor, ya tienen ahí más de una semana. Entonces, esas son las referencias que tienes que contestar. ¿Alguna duda sobre esto, Ariadna? No, creo que dice no. Bueno, está un poco más fácil que el otro, solo tienen que poner atención, como les dije, en respetar que sean 5 renglones en todos los casos, y no olvidarse de poner las referencias. Eso es lo más importante que les puedo recomendar aquí, ¿no? Vamos cerrando esta sesión, miren, con algunas recomendaciones al respecto. Permítanme nada más, por favor. Aquí está. Las preguntas más frecuentes
en esta parte son las siguientes. Extensión de la actividad integradora 3. Recuerden, 50 palabras por diapositiva con paráfrasis y cita textual. Es importantísimo, por favor, no lo olviden. Ver video del sentido de la vida, no se les vaya a olvidar, por favor. Y explicar, no copiar. Recuerden, si van a copiar, le ponen comillas como lo practicamos la semana pasada. En el caso de la actividad integradora número 3, vean, poner diapositivas completas. Si se pasan está bien. Copiar y pegar se puede, pero colocar las referencias es obligatorio, si no les voy a bajar puntos. No tienen que colocar referencias al final y en cada diapositiva. Vean cómo se hacen en los videos. Y tienen que usar 50 palabras, y en el caso de la actividad 4, como están viendo en pantalla, tienen que hacerlo entre 5 y 8 renglones o 3 a 5 en algunas preguntas. Fíjense muy bien con eso, no se vale un renglón, o sea, sí se vale, pero no van a tener el mismo puntaje que otras personas, ¿vale? Esas son las recomendaciones generales, esas son las actividades 3 y 4, ese es el contenido panorámico de lo que trata la unidad número 2. Y si no tienes alguna pregunta, Ariadna, de todos modos, confírmame, por favor, pues eso sería el final de la sesión de hoy. No, asesor, ninguna. Muchas gracias. Muchas gracias, te anoto por tu participación. Nos vemos el próximo viernes 22 de diciembre para nuestra última sesión del año y cerrar con sus generalidades sobre esas actividades. Muchas gracias por haber asistido esta tarde. Les deseo un muy buen día y nos vemos el viernes.